La semana pasada inicié lo que estoy llamándole el Salmo 119. Y lo que estoy haciendo hoy, voy a terminar con lo que hice la semana pasada, es una introducción para poder entrar de lleno a lo que es el capítulo 119. Y, amados, no sé si usted ya ha tenido tiempo de leer el Salmo 119, aunque si tiene una versión de Your Version en su teléfono, ahí puede oírlo, hay manera de oír, amados, mientras trabaja y está oyendo la palabra, amados, así que se le facilita y es más rápido que estar leyéndolo, ¿verdad? Pero inténtelo y hágalo para que así pueda usted estar en el mismo canal que vamos a estar estudiando del Salmo 119. Déjenme darles un repaso de lo que me quedé la semana pasada y para poder terminar con los últimos 2 puntos en esta hora que tengo para ustedes. En primer lugar, amados, la semana pasada le estaba hablando de 4 aspectos de la vida de David con Dios. Hablé de 2 de ellos, voy a terminar con los últimos 2 el día de hoy. El primer aspecto que hablamos fue actitud. Amados, lo que preparó a David para Dios, una actitud que él tenía de buscar a Dios, una actitud de siempre estar conforme al corazón de Dios, y eso fue lo que le ayudó a él a emprender y lograr las cosas que él necesitaba en su vida, y Dios para eso lo había llamado. Su actitud le ayudó a entender que Dios era poderoso, que Dios era, amados, un Dios que no cualquiera, amados, se podía poner porque se iba a topar con Dios. Y cuando se topaban con David, se topaban con las cosas de Dios, se estaban topando con Dios mismo. Y la actitud de David le ayudó a prepararlo para que Dios lo usara. Pero también, amados, porque tenía una actitud de humildad, una actitud de que, amados, a pesar de que había sido él ya ungido rey, amados, nunca se la tomó no digo en serio, sino muy. Nunca se le subió. Nunca dijo, ¿sabes quién soy yo? Soy el rey, así que apacíguense. Aunque no lo era todavía, ya había ungido, no entraba porque Saúl existía, amado, pero nunca se le subió. Siempre mantuvo una actitud de humildad, una actitud de bien, y por eso Dios lo usó a él. Pero también vimos la semana pasada la apariencia, otro aspecto que le ayudó en la vida de David con Dios, lo que le preparó para el liderazgo. Amado, lo que Dios empezó a tratar con la vida de David fue del corazón hacia afuera, no de afuera hacia el corazón. Amado, cuando se escogió el primer rey, que era Saúl, amado, se escogió por la apariencia, sobresalía. Dice que la gente le llegaba al hombro, amado, y era uno joven, amados, que era hermoso, de buen parecer, dice la Biblia, alto. Bueno, si quieren darse una idea más, míreme a mí, amados, nada que ver. Nomás míreme a mí para decirle todo lo contrario. Así que, amados, pero simplemente lo que quiero decirle es que, amados, muchas veces nosotros tomamos partido, tomamos empatía con una persona simplemente por la apariencia externa. Amados, cuando Dios está viendo el corazón, y cuando Dios envió a Samuel para que eligiera al nuevo rey, amados, Samuel luego se llevó, porque creo que ese era el patrón, de ver la apariencia, de ver cómo se peinaba, de ver si, amados, si tenía arrugas o no arrugas, canas o no canas, si se bañaba o lo que hacía, tenía ojos verdes, azules, o qué sabrá Dios que tendría. Pero, amado, hizo lo mismo y empezó a ver al primer hijo, dice, este va a ser, dijo Dios, no, ese no es. No te fijes en la apariencia, no te fijes su parecer, fíjate lo que yo me fijo, en lo interno, el corazón, de qué está hecho, cuál es su carácter. Y esa fue la lección que Samuel aprendió ese día. La apariencia lo preparó a David para el liderazgo, y fue un rey conocido que hasta ahora hablamos de él. Ahora vamos a entrar a las últimas 2, amados, para poder terminar la introducción, y ya la otra vez que regrese entramos con el versículo 1 del capítulo 119 y vamos a tomar la primera estrofa, porque el capítulo 119 se divide en estrofas. ¿Sí sabía usted eso? Son estrofas y están, amados, por orden alfabético. Y vamos a estar tomando del versículo 1 al 8, que será la primera, amado, porción que les voy a estar dando, amado, ya cuando vuelva otra vez a compartir sobre el Salmo 119. Pero el punto 3, amado, otro aspecto de la vida de David con Dios fue unción. Esto fue lo que preparó a David para el poder que pudo ejercitar en el nombre de Dios. Tenía una unción increíble. Hay una frase que yo puse en su bosquejo y aparece en la pantalla, y mire lo que dice: Dios confirmó
al que había sido elegido rey ante Samuel por la hermosura interior del corazón de David. Quiero que lo vea. Dios confirmó al que había elegido rey ante Samuel por la hermosura interior del corazón de David. Cuando Dios unge a una persona, esa unción, ese carisma espiritual que podríamos llamar, esa aprobación, esa estampa espiritual, amados, viene de adentro hacia afuera. Nunca es de afuera hacia adentro, porque Dios siempre trata con el corazón, con la mentalidad, con el carácter de la persona. Y aquí estamos viendo a Dios, amados, ahora pasando a David por un proceso. Ahora, actuando por el poder y la autoridad de Dios, dice la Biblia en 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Mire lo que pasó. Y aquí Samuel se encuentra ya, amados, listo para ungir a David. Ya había recibido la aprobación de Dios que ese era. Y mire lo que dice aquí, amados, y está actuando él bajo el poder y la autoridad de Dios. Dice, entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió por medio de en medio de sus hermanos. Ahora, quiero que note, cuando hubo ese proceso de ungir, de la aprobación de Dios y la aprobación del profeta que estaba ungiendo a David, miren lo que sucede a continuación. El Espíritu del Señor vino, ¿de qué forma vino? De una forma que poderosa. Mire, esa es la diferencia entre ser ungido por Dios, llamado por Dios, a no hacerlo. Dios te usa de una manera poderosa. No importa el área donde estés, no tienes que estar en esta plataforma, no tienes que decir, bueno, es que yo si no predico no siento la unción. Amado, y no sientes la unción limpiando, haciendo algo, enseñando niños, porque también puedes tener la unción para esto, pero tiene que venir esa unción para que puedas usar o ser usado por Dios poderosamente. Miren lo que dice aquí, y no estoy hablando de algo carismático, estoy hablando algo, amado, algo que viene de Dios. Es a God thing, es algo de Dios, es algo que solamente Dios puede hacer en el hombre. Miren lo que pasó aquí. Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día hasta el viernes. ¿De qué? En adelante. Eso me dice mucho. Porque muchas veces algunos tenemos la unción y andamos con el praise the Lord y amén y amén y amén. Y además se termina el domingo, andamos más abajo que arriba. Desde aquel día en adelante se podía ver la unción de David. Porque fue después de todo esto que estamos viendo en este versículo que vamos a tomar y que vamos a ver un David en acción. ¿Y por qué digo en acción? Porque recuerda cuando fue a visitar a los hermanos, cuando estaban enfrentándose a Goliat, y llevó unos quesos, panelas, quesos frescos, con unos panes de tortas, amados, recién salido, unos jalapeños, aguacatito, aleluya, ¿y a su nombre? Gloria. Okay. Ahora fíjese, él ve que Goliat está amenazando al pueblo y él se indigna y vuelve a operar en la unción. ¿Quién es este filisteo que está atemorizando y degradando al pueblo de Dios? Yo me enfrento a él. Cuando se enfrentó a él, dice, tú vienes conmigo con espada, con danza. Yo voy hacia ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, al Dios que tú has provocado. Ese era el David que estamos leyendo aquí. Le vino una unción increíble. Ahorita voy a leer algunas cosas de él que me llaman la atención, que quiero hablarle. El mismo carácter, fíjese, el mismo carácter que había hecho a David un siervo fiel en la casa de su padre. Quiero que note esto. El carácter, la personalidad, el corazón de David, que lo había hecho siervo en la casa de su padre, siervo fiel, lo haría un siervo fiel de su Padre Celestial. Porque si en lo poco eres fiel, sobre mucho te pondré. Porque si usted y yo queremos que Dios nos confíe cosas grandes, hay que ser fiel en las cosas pequeñas.
Si queremos que Dios nos bendiga más financieramente, ¿cómo estás haciendo con el dinero que ahora tienes? Si quieres que tu ministerio crezca, que Dios te use, entonces, ¿qué estás haciendo con lo que ahora tienes? David había sido fiel, un siervo fiel a su padre. Él se mantenía cuidando las ovejas de su padre. Amados, y si fue fiel a su padre como siervo, iba a serle fiel a su Padre Celestial como siervo. Mire lo que dice el Salmo 78, del versículo 70 y 71. Dice, escogió a su siervo David, al que sacó de los apriscos de las ovejas, y lo quitó de andar areando los rebaños para que fuera el pastor de Jacob, su pueblo, y el pastor de Israel, su herencia. Fíjese la escala de aquí. Esto solamente lo hace la unción. David no andaba pidiendo posiciones. David no andaba pidiendo, yo quiero hacer esto, a mí me gustaría ser el rey un día esto. Dios lo escogió, pero David siguió. Inclusive me llama la atención, ¿sabe por qué? Porque cuando se le ungió rey, ¿sabe lo que hizo David después de ahí? Papá, ¿me puedo ir? Que las ovejas están solas. Era para que hubiera dicho, no, ahora, carnal, tú el mayor, que me da carrilla, váyase. Ahora yo me voy a quedar aquí. Aléguele al ampayo, porque ellos fueron testigos de que, amados, de que estaba siendo ungido como rey. Ahí estaban los hermanos, estaban viendo ese cuadro. Pero David dijo, ¿me puedo ir? Necesito cuidar el rebaño. De ahí lo sacó Dios, para que fuera pastor de Jacob, para que fuera pastor de Israel, la herencia. Ahora, este es el mismo principio que Jesús enseñó en Lucas 16:11. Por tanto, dice, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Si no somos fieles en las cosas materiales, en lo que Dios nos da, en las cosas pequeñas de la vida, ¿qué nos hace pensar que Dios nos puede usar en grande? ¿Qué nos hace pensar? Amado, todo empieza de qué tan responsables somos, y la unción viene y respalda eso, y Dios te llama. Ahora, por cierto, la unción de tu vida pues no tiene que ser nomás para ser pastor o cantante. Amado, hay mucha gente que tiene una unción en el servir, se le ve su carisma, se le ve su rostro, se le ve, amado, enseñando niños, jóvenes, enseñando una clase, enseñando un grupo. La unción tú la tienes en el llamado que Dios te dio. Camina en ese llamado. Pero si no eres fiel, es lo que dice la palabra, si no eres fiel en las cosas materiales, ¿quién te va a confiar las eternas? ¿Quién te va a confiar lo que viene del reino? ¿Por qué cree que a Pedro Cristo le dijo, vente, sígueme ahora, porque ahora te voy a hacer pescador de hombres? ¿Por qué? Porque Pedro le confió y fue fiel en todo lo que eran sus naves. Amado, Dios lo bendijo y Jesús le dijo, vamos a pescar. Amado, y se fueron a pescar. Y amado, él fue caso, y le hizo caso y le prestó sus barcos a Jesús para que lo usara de plataforma. ¿Para qué? Para que le pudiera ministrarle a la congregación. Él, mientras enmendaba las redes, amado, Jesús terminó de compartir y dijo, vámonos, vamos a pescar. Y como Pedro tuvo la experiencia, un encuentro increíble con el Señor, le dijo, Pedro, sígueme, ahora te voy a hacer pescador de hombres. Le empezó a confiar lo eterno. Todo empieza en una escala de abajo. Por eso muchos de veces de nosotros queremos servir al Señor, pero ya queremos los puestos. Queremos cierto lugar y cierto no, todo se empieza de abajo. Todo se empieza de abajo. Ahora, nuestra responsabilidad en los asuntos materiales y en los asuntos espirituales depende de tener esta misma actitud de corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está, amados? Porque la unción la tenemos, pero a veces en el corazón, cuando se nos llega a subir que Dios nos está usando, amado, es ahí donde corremos peligro. Hay dos cosas o dos cualidades que le permitieron a David ser un recipiente responsable de la unción de Dios. Dos cualidades que yo creo que esto nos van a ayudar a nosotros, amado, que le permitieron a David en ser un recipiente responsable de la unción de Dios. Miren lo que dice, déjenme leerles primero el Salmo 78, ahora el versículo 72. Y él los pastoreó
Dice el versículo 70 y 71 que lo sacó de las ovejas para que pastoreara el rebaño, como que fuera el pastor de Jacob y el pastor de Israel. Y luego dice, y él los pastoreó según la que. Esta es clave. Según la integridad de su corazón. Y luego dice otra parte, y los guió con la destreza de su mano. Déjeme explicar esto. Voy a darles dos cualidades que este versículo me enseña, que son cualidades que nos permiten también ser recipiente de la unción de Dios en nuestras vidas. Número uno, la integridad del corazón. Que todo lo que hagamos con Dios, en la responsabilidad que Él nos da, llevemos a cabo la integridad. Que seamos hombres y mujeres, líderes, servidores, íntegros en lo que Dios quiere usar en nuestras vidas. La integridad lo es todo. Tú y yo podemos tener excusa por qué hicimos esto o lo otro, pero la integridad lo es todo. David lo siguió con la integridad de su corazón. No solo eso, sino había otra cualidad en David, su habilidad. David fue perfeccionando sus habilidades de líder. David fue perfeccionando su don de líder. Y esto es muy importante, porque no te conformes con lo que ahora sabes. Hay mucho más que Dios te quiere enseñar. Hay mucho más que Dios te quiere usar. Hay mucho más donde Dios te quiere llevar. Pero, amado, tú tienes que ir preparándote a todo lo que Dios te quiera y a donde Dios te quiera usar. Eso es importante. Me gusta cómo lo pone Proverbios capítulo 20, porque aquí puedo ver cómo fluye esa unción y esa bendición aún en la familia. Dice, el justo anda en su integridad. Y mire lo que dice, cuando el justo anda, el líder anda, la persona o la mujer anda en su integridad. ¿Cuál dichosos son sus hijos después de él? Qué bienaventurados son los hijos, porque son recipiente de la integridad de su padre. Vieron el ejemplo, vieron la manera en que ellos, los padres, se estaban moviendo con el corazón por Dios. Vieron la unción y cómo Dios los usaba y qué íntegros fueron. Y los hijos fueron dichosos después de ellos. Ahora, este es el caso de David y su hijo Salomón. Salomón fue un buen rey porque vio a su padre, porque aprendió de su padre. Vemos esta enseñanza, este versículo cumpliéndose en esta familia, en David, porque lo aprendió de su padre, en Salomón lo aprendió de su padre. Ahora, su honestidad hacia la palabra de Dios les proporcionó tanto a David como a Salomón la habilidad que necesitamos para guiar a la nación de Israel. La habilidad que ellos necesitaban. Mire, yo necesito la ayuda de Dios, tú la necesitas. Cuando vemos a David y a Salomón, amados, en la palabra, vemos la honestidad, vemos la integridad. Amado, Salomón pudo disfrutar de todo eso, porque se lo aprendió de su padre. Ahora, cuando David desaparece, quiero que vean el cuadro, y tengo un sermón que le he llamado En cuál silla está sentado. Hablo de David, Salomón y Roab, el hijo de David, el hijo de Salomón. Amado, lo que me llama la atención es esto. David desaparece del cuadro, se va, muere y Salomón se queda. Salomón empieza a desviarse, empieza a buscar mujeres, empieza a buscar, amados, a otros dioses, que su hijo causó problemas. Lo que el abuelito David había hecho para unir los reinos, Roab no le duró mucho para dividirlos. ¿Se fija cómo puede afectar una generación a otra? Por eso tú y yo tenemos una responsabilidad constantemente con nuestros hijos para asegurar que nuestros hijos vayan, amados, bien. Inclusive en mayo quiero empezar una serie que le estoy llamando Consejos para la Familia. Y voy a hablar primero a los padres, a la familia, cómo orar por tus hijos, cómo orar por ellos, basado en lo que Pablo está haciendo como el padre espiritual. Y luego quiero hablarle a los padres, lo que los padres le deben a los hijos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Y voy a cambiar la moneda y decirle lo que los hijos le deben a los padres. You ready? Or you're not ready?
I hope you're ready. ¿Sabe por qué? Porque mi generación va a afectar a la otra generación. Y la generación de Dios va a afectar a la otra generación. Pero tenemos que mantener un corazón íntegro. David pudo pasar la estafeta, la antorcha correctamente a Salomón. Salomón no la pasó correctamente a su hijo. Hubo un descuido. Tenemos que tener ese cuidado. Ahora, el mismo patrón es cierto en la vida de cualquier creyente. Una actitud correcta de corazón hacia la palabra de Dios equipa al creyente con todo lo que necesita para cumplir la misión que Dios le encomiende. ¿Sabe por qué David tuvo éxito? ¿Sabe David por qué pudo llegar al final y pasar la antorcha o la estafeta? Porque David tenía un amor por Dios y tenía un amor por su palabra. Tenía un amor por Dios y tenía un amor por su palabra. Mira lo que Pablo le aconseja a Timoteo. Procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado, dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Yo fui criado en una iglesia donde a mí se me decía que yo no tenía que estudiar, que Dios me iba a dar, que el Espíritu me iba a dar. Pero yo me di cuenta que la Biblia dice todo lo contrario, que yo tengo que presentarme como obrero aprobado que no tengo de qué. Ahora, yo entiendo el trasfondo, entiendo todo esto, pero es una buena excusa para decirle al cristiano: no estudie la Biblia, no te prepares, no crezcas en tu fe, porque dice la Biblia que la fe viene por el oír. ¿Y el oír por qué? Por eso vemos muchos cristianos muy escasos de la fe, porque no estamos en la palabra. ¿Quieres aumentar tu fe? ¿Quieres mejorar en tu fe? Tienes que estar en la palabra. Tienes que leer la palabra, tienes que vivirla. Por eso Pablo le está diciendo a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero de que no tiene de qué avergonzarse. Y mire lo que otro consejo que le da Pablo a Timoteo en la misma carta de 2 de Timoteo: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir. ¿En qué? En justicia. Déjeme aclarar algo aquí. Muchos cristianos usan una frase, dice: el Espíritu me redarguyó. Voy a corregirlos. El Espíritu no redarguye al cristiano. El Espíritu redarguye al pecador de sus pecados. Entienda eso, es lo que dice. Si han leído la Biblia, lo van a encontrar ese versículo. El que corrige, el que endereza, el que fortalece, el que reprende, el que, amados, me ayuda, me enseña, es la palabra. El Espíritu me sostiene, el Espíritu me consuela, el Espíritu me guía, pero el Espíritu no me redarguye la palabra, es el espejo. El Espíritu me sostiene. El Espíritu redarguye al pecador de sus pecados. Y cuando un cristiano dice: es que me estaba portando mal y el Espíritu me redarguyó, entonces había demasiados pecados en tu vida. Pero si tú y yo estamos en la palabra, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Para qué? Para enseñar, ahí va, para reprender y luego corregir. ¿Y para instruir en qué? Okay. Pero ¿cuál es el fin de este? ¿Cuál es el propósito? Ahí lo dice el versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Ahora, esa palabra no la entienda usted como la entendemos hoy en día. Perfecto, perfección. Sino maduro, cabal, completo es lo que quiere decir. A fin de que el hombre sea completo, equipado para toda ¿qué? Buena obra. Por eso tenemos que ser hombres y mujeres de la palabra, porque ella nos enseña, nos reprende, nos corrige y nos instruye a la justicia. ¿Por qué cree que David amaba la palabra? David cantaba la palabra. Ahorita voy a hablar de todo eso. Inclusive la unción de David, ahí le va, le permitió tener poder, el poder de Dios. Pero fue su actitud del corazón y la habilidad obtenida por la preparación con la palabra de Dios lo que evitó que se envaneciera. David por eso se mantenía con un espíritu humilde, porque constantemente estaba conectado con Dios y estaba conectado con la palabra.
David guardó el equilibrio en su vida a través de su actitud del corazón. Su unción, la unción de David, le dio el poder para cumplir la comisión que Dios le había encomendado. Por eso es muy importante que tú y yo caminemos en el mover de Dios, en el Espíritu de Dios. Ahora, voy a decirte algo, porque nosotros los cristianos usamos mucho esta frase: el Espíritu me está diciendo. Una de las cosas que voy a decirles y esto, por eso no es bueno que anden por el internet escuchando por todos, amados, entiendan. A mí una vez me mandaron una carta a un pastor diciendo, hace muchos años, que el Espíritu le había dicho que mandara a 100 pastores cartas para que le diéramos $1,000. ¿Ok? Yo se la contesté y le dije, como tú lo necesitas, porque si nosotros le damos $1,000, Dios nos iba a dar 10,000 a nosotros. Entonces yo le mandé una carta para atrás, le dije, mira, ¿sabes qué? Gracias, pero como tú necesitas el dinero, ¿por qué no me das los 1,000 a mí para que Dios te dé los 10,000 a ti? Y me quitó de su lista porque ya no recibí nada. ¿Okay? Cuando usas el nombre que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios nunca va a contradecir la palabra. Nunca. Si tú dices que el Espíritu de Dios me dice que no diezme, que no ofrende, que no ore. El Espíritu de Dios me dijo que no fuera a la iglesia. El espíritu chocarrero sí, pero no el de Dios. O sea, quiero que entiendan que Dios en toda la esencia, su Hijo en toda su esencia y el Espíritu en toda su esencia nunca se contradicen, sino que son un complemento en el mover de todos los cristianos. Por eso es importante que si tú tienes una revelación de parte de Dios, vea la palabra, vea la palabra, vea la palabra. Y si no, búscate consejeros, porque dice la Biblia que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Y tenemos que tener ese cuidado, mi amado. Ahora, es importante entender sobre el aspecto de la unción. Eso fue lo que preparó a David, simplemente para su encuentro cada vez que se usaba el poder de Dios. Era la unción. No era David, no era su habilidad, era la unción de Dios sobre su vida, porque mantenía una actitud correcta. Esto me lleva al cuarto aspecto: adoración. Lo que preparó a David para la guerra. ¿Quieres saber ganar guerra? Aprenda a adorar. Aprenda la alabanza, aprenda. Y mire, yo sé que anunciamos ensayo para la próxima semana. No a todos los cristianos les gusta eso. Por eso no vienen. Inclusive me dicen, pastor, ¿va a predicar usted? Me lo han dicho literalmente. No voy a predicar, es ensayo. No. Si usted no predica, no voy. Le digo, no me eche mentiras, porque cuando yo predico tú no vienes. Santo. Ahora, ¿por qué no quieres practicar algo que vas a hacer por toda la eternidad? Alabar y glorificar. Ahora, no lo vas a hacer para venir a hacer un show. Estás adorando y alabando a tu Dios. El cristiano tiene que practicar esto más. La adoración le preparó a David para las batallas, para las guerras. Mire, continuando con nuestro pasaje de 1 de Samuel capítulo 16, aprendemos otro componente importante de la vida de David. Déjeme darle lectura y voy a estar haciendo algunas observaciones y luego ya después termino. Mire lo que dice: el Espíritu del Señor se apartó de Saúl. Qué triste cuando el Espíritu de Dios se aleja de nosotros. ¿Y sabe cuándo se va a alejar? No porque tú y yo, amados, ¿cómo lo voy a poner? Déjame. La manera de que el Espíritu pueda abandonar su morada es que lo cambies por algo más. Segundo, podemos entristecer al Espíritu o podemos apagar el Espíritu. Eso es muy importante entenderlo, pero mientras lo tengamos en el trono, Él va a hacer su trabajo en todo lo que tiene que hacer. El Espíritu del Señor se apartó de Saúl. Y un espíritu malo, mire, o tienes el Espíritu de Dios o tienes el otro espíritu. Tú sabrás cuál espíritu quieres, pero tú no puedes decir, no quiero ni el de Dios ni el de chamuco. No. Uno de los dos vas a tener. Tú decides. Ahí va. Y un espíritu malo, o sea, de parte del Señor, le atormentaba. Entonces los siervos de Saúl le dijeron:
he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te está atormentando. Ordene ahora a nuestro Señor, a tus siervos que están delante de ti, que busquen un hombre que sepa qué, que sepa qué. Quiero que ahorita voy a regresar a eso. Que sepa qué. Oh, lo que vayas a hacer, hazlo bien. No que, hermano, pues nunca practiqué. Hay para la honra del Señor. No, que para la honra del Señor. Váyase a bañar. Hágalo bien. Prepárese. Como obrero aprobado. Que sepa tocar el arpa. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios esté sobre ti, él tocará el arpa con su mano y te pondrás ¿qué? Porque, ¿saben por qué? Aquí está hablando ya de un músico, no menciona a David. Le están dando una recomendación al rey. Y yo creo que sí tendríamos que conseguir un arpa para Donald Trump. Hay que orar para... Mira, una revelación divina. Okay. Mira lo que dice el 17. Entonces Saúl dijo a sus siervos: búscame ahora un hombre. Ahora ahí está, hasta aquí lo subrayé. Yo venía ahora del avión de Chicago y venía leyendo y lo subrayé. Aquí está subrayado, si lo pueden ver. Dice que toque ¿qué? ¿Verdad que no dice desabrido? ¿Verdad que no dice ay como pueda? ¿Verdad que no dice aunque sea desafinado, pero que toque? No. Si es para ser glorificado Dios y que Dios te use, hazlo bien. Prepárate, la excelencia. No estoy hablando de la opulencia, estoy hablando de la excelencia. La palabra excelencia, si tú la ves en el original, es excel, que viene siendo ir más allá de lo normal. Hacer más de lo que se espera de ti. A eso se refiere. Y dice aquí que toque bien y traérmelo. O sea, traerme al que toque bien, no a un desafinado. Ahora, es lo mismo. Si uno enseña, que enseñe bien. Si uno cante, que cante bien. Si uno trabaja con niños o con adultos o con lo que sea, que trabaje bien. Lo que hagas para el Señor, hazlo bien. I like this. Mira el versículo 18. Y respondiendo uno de los mancebos, o sea, de sus jóvenes que estaban allí, y dijo: he aquí, he visto a un hijo de Isaí. Fíjense lo que dice. El de Belén, que sabe, ¿que qué? Ya había testimonio de que era buen músico. Porque no es David diciendo aquí, está diciendo alguien más que ya lo ha visto, que sabe de él y que sabe tocar, dice. Ahora, me encanta este versículo porque lo subrayé varios, porque habla de todo lo que, las características de David y luego al final termina con el fundamento de David. Mira lo que dice, que sabe tocar, es poderoso y valiente. David no era un inútil. David, aún cuidando las ovejas, se adiestraba para la batalla, se adiestraba con leones, se adiestraba con osos. David practicaba la onda, por eso David agarró la onda, porque la practicaba. Muchos de nosotros no agarramos la onda, hermanos. Es poderoso y dice valiente. Y luego dice un hombre de guerra. David no había estado en un ejército, pero se le enfrentaba a todo, porque sabía quién era su Dios. Y mire, esto me gustó porque no le gustaba el chisme. Dice lo que dice aquí, prudente en su... él no tenía el don de la comunicación chismosa. Si alguien le decía algo, no. ¿Por qué no te pones a alabar al Señor mejor? Era prudente en su hablar. Y luego, hombre, esto me encantó porque mire, hombre bien que... El William Levy de antes. Bien parecido. Yo sé que hay cristianos horribles y Federicos, pero la gracia y la unción de Dios te hace bien parecido. Esa es la esperanza que tenemos nosotros los feos. Porque no le haga caso a esa canción, que se mueran los feos. No, que se mueran no, porque si yo no estuviera aquí. Okay. David era bien parecido. Ahí está el fundamento de David. Mire, ahí está. Y el Señor no estaba, dice, está
habla de presente, habla de su relación, habla de un estilo de vida. Hoy, qué bonito que la gente oiga y diga de ti, él anda con Dios. Él sirve a Dios. Él es temeroso de Dios. Aquí están dando testimonio de David, fíjese. No es David mandando una carta de recomendación. No, están hablando de David. Y mire lo que sigue diciendo. Entonces Saúl envió mensajero a Isaí y dijo, envíame a tu hijo David, el que está con el rebaño. Si ya estaba ungido como rey, ¿por qué está con el rebaño? Ya se había ido a la academia allá de Nueva York para prepararse. Se fue con el rebaño. Tomó Isaí un asno cargado de pan, un odre de vino y un cabrito, y los envió a Saúl con su hijo David. David fue a Saúl ¿y qué hacía David? David sabía que iba a ser el rey y le estaba sirviendo al rey. ¿Yo hacer eso? Porque hay gente que además le damos puestos y ya no quieren hacer nada. Mi gran jefe, tú ser Apache, servirme a mí. Y no se trata de eso, se trata de servir. Mire David, y le servía. Y Saúl, mire, lo amó grandemente. ¿Y lo hizo qué? Su escudero. ¿Cómo hacen falta escuderos en las iglesias? Que protejan el ministerio, que protejan la iglesia, que protejan los siervos. Necesitamos eso más hoy que nunca. Dice, y Saúl envió a decir a Isaí, te ruego que David se quede delante de mí, pues ha hallado gracia ante mis ojos. Sucedía que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía a Saúl, David tocaba el arpa, la tocaba con su mano, y Saúl se calmaba y se ponía bien, y el espíritu malo se apartaba de él. Déjeme hablarle de este versículo. Todo este pasaje, pero más este versículo, nos da una perspectiva en cuanto a la guerra espiritual. De estar bien con Dios, de ganar peleas todos los días. Un tema, hermanos, sobre el cual la mayoría de los cristianos tienen escaso. Pensamos que sabemos guerra espiritual con andar gritando y andar reprendiendo. Y lo único, cuando andamos gritando y todo esto, el diablo dice, ay, me asustaste. Hasta el diablo se asusta con tanto grito. Entonces, ¿sabes qué? Hay que aprender a hacer guerra espiritual. Si los muros cayeron con alabanza después de la trompeta y la obediencia, y los géneros, como Cristo lo dijo, salen con ayuno y oración. Las guerras espirituales se ganan cuando yo sé a quién estoy adorando, de qué partido estoy. David, en su adoración, eso lo preparó para la guerra. Mire, aquí hay una relación muy bonita que quiero dejarles. David estaba preparado para la guerra espiritual, dice esta frase, porque había establecido una relación de alabanza con Dios y con su palabra. Había establecido una relación, dice, una relación de alabanza con Dios y con su palabra. Su palabra. Algunos creyentes ponen bastante énfasis en el estudio de la Biblia, y eso está bien. Pero a veces se pasan que lo intelectual es, amados, es lo más importante. Y porque creen 2 o 3 palabras griegas, ya dicen que ya saben y que son la única Coca-Cola en el desierto. Déjeme decirle, estas personas solamente lo que hacen, llenan sus mentes con hechos y detalles acerca de la Biblia y del caminar cristiano. Sin embargo, ahí le va, sin embargo, pronto se queman porque olvidan preparar su corazón y su espíritu para la guerra espiritual. Lo intelectual no te ayuda a preparar. Lo que aprendes de la Biblia y lo llevas al corazón y lo pones en práctica, eso es lo que te prepara para la guerra espiritual. Lo intelectual, porque mire, ahí le va, el diablo conoce la Biblia. ¿El diablo la conoce? Pregúntele, ¿verdad? Le va a recitar un versículo. Inclusive el diablo conoce más la Biblia que muchos cristianos. Porque hay cristianos que dicen, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. No, la Biblia no dice eso. Es un decir, pero es muy cierto, pero no está en la Biblia. El problema es que nos llenamos mucho del intelecto y pensamos que el intelecto es la base de todo. No. Tenemos que
atar, conectar el intelecto con el corazón y un corazón por Dios. Y aprender a alabarle y glorificarle, y así vamos a hacer guerra. Mire, las guerras se ganan y se pierden en el corazón. Por eso nuestro corazón debe estar bien. Por eso vamos a atacar el punto del Salmo 119, el tema del corazón. Las palabras de Rahab, amados, cuando fueron los 2 espías y entraron a Jericó, ¿recuerda esa historia? Amada, las palabras de esta mujer les indicaron a los espías de Israel cómo Dios había preparado el corazón para la victoria de los israelitas. Miren lo que dice Josué, capítulo 2, versículo 11. Y cuando lo oímos, se acobardó ¿qué? Nuestro corazón, no quedando ya valor en hombre alguno por causa de vosotros, porque el Señor vuestro Dios es el Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Qué quiere decir? Que, amado, la gente empezó a desmayar, empezó a acobardarse, a entrar en temor, porque descuidó de proteger su corazón. Josué da testimonio de lo mismo, de que lo mismo ocurrió cuando enfrentaron a sus enemigos en la tierra. Mire lo que dice Josué, capítulo 5, versículo 1. Y aconteció que cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, hacia el occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban junto al mar, oyeron, fíjese, oyeron cómo el Señor había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que ellos habían pasado. Sus corazones, quiero que vea eso, sus corazones se acobardaron, y ya no había aliento en ellos a causa de los hijos de Israel. Cuando descuidas del área de tu corazón, pierdes tus batallas. Ahí se ganan o se pierden las batallas. Los israelitas también fueron testigos y aprendieron que podían ser derrotados con la misma facilidad cuando sus corazones no eran rectos delante de Dios. ¿Recuerda el pecado de Acán? Fuera la segunda ciudad que iban a invadir. Al tomar el anatema, cuando Dios, es la primera ciudad, perdón, amado, que iban a atacar ahí, y que cuando Dios les dijo, no, yo quiero que ustedes nunca tomen de la primicia de todo de Jericó, no tomen. Acab agarró, cuando hubo la victoria de Jericó, él agarró y escondió, y las escondió, y fue un estorbo. Ahí le va. Cuando fueron a atacar a Ir, una ciudad más pequeña que Jericó, amado, ellos salieron derrotados. Miren lo que dice aquí. Y los hombres de ahí hirieron de ellos a unos 36 hombres, y los persiguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada. Y el corazón del pueblo, ¿qué pasó ahí? ¿Y qué pasó? Y se hizo como, mire, ahí era una ciudad más pequeña que Jericó, y les ganó a Israel. ¿Sabe por qué? Porque había pecado. Pero cuando hay un fracaso en la vida de alguien y descuidas tu corazón, vas a perder todas tus batallas. Ellos lo pudieron vivir. El conocimiento y la habilidad no habían cambiado. Eran las mismas personas que habían atacado a Jericó, estaban atacando ahora a Ir. ¿Pero por qué perdieron? Porque había pecado. ¿Qué pasó después de esa derrota? El corazón de ellos desmayó. La única diferencia reposaba en el corazón. Después de que la campaña para conquistar la tierra, Caleb, amado, dijo una gran verdad. Dijo que era un guerrero y da testimonio. Él y Josué éramos los únicos que regresamos con un reporte positivo. ¿Recuerda esa parte? Pero otros 10, que era la mayoría, regresaron con un reporte que no se podía. ¿Sabe qué? La batalla de Israel 40 años antes se había perdido, porque el corazón de Israel desvaneció, decayó, se debilitó. Mire lo que dice aquí Josué capítulo 14. Aquí está hablando Caleb, está dando testimonio. Entonces los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal. Y Caleb, hijo de Jefoné Ceneseo, le dijo: tú sabes lo que el Señor dijo a Moisés, hombre de Dios, acerca de ti y de mí en Cades Barnea. Yo tenía 40 años, dice. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra. Y le informé como yo lo sentía en mi corazón. ¿En cómo lo sintió? Que sí podemos. Recuerda que vamos a poder. Nosotros podemos entrar conforme estaba su corazón.
Sin embargo, mis hermanos, fíjese, aquí está, mis hermanos que subieron conmigo hicieron atemorizar, ¿qué? El corazón del pueblo, pero yo seguí plenamente al Señor mi Dios. Vuelvo a decir, las batallas se ganan o se pierden en el corazón. Se le puede dar a un soldado el mejor adiestramiento y las mejores armas más avanzadas, pero no se le puede dar un corazón de confianza. Eso lo tiene que desarrollar él. Ese es el corazón que se gana. Es en el corazón que se ganan y se pierden las batallas. Dame, hijo mío, tu corazón, dice la palabra, y miren tus ojos por mis caminos. David fortaleció su corazón. Si algo David hizo que le ayudó en su caminar con Dios, fue fortalecer su corazón. David fortaleció su corazón. ¿En dónde? En la palabra de Dios. Él no acumuló información, él amaba a Dios. No solo estudiaba la Biblia, la amaba. Él vivía según la palabra de Dios. Él oraba la palabra de Dios, meditaba en la palabra de Dios. David cantaba la palabra delante de Dios. Él hablaba, le hablaba a Dios en cada evento de su vida. Su corazón era fuerte y estaba preparado para la batalla. El corazón de David hacía desfallecer o debilitar el corazón de los demás. Cuando la gente oía de David, dice, no podemos con él. Mira el testimonio que se da. Inclusive, Usaí, el hijo de Absalón, el hijo rebelde de David, mire lo que dice. Aún el valiente, es lo que dice aquí, el versículo 10, capítulo 17 de Samuel. Aún el valiente, cuyo corazón es como el corazón de un león, se desanimará completamente. Pues todo Israel sabe que tu padre, hablando de David, tu padre es un hombre poderoso y que todos los que están con él son. Cuando se oye de ti que no fácilmente te tumban ni te desaniman, hasta el diablo le corre. No te estoy diciendo que que te va a gustar lo que pasa. No, a nadie nos gusta la prueba. Pero si tu corazón está protegido y está enfocado en Dios, el corazón de los demás se debilita. La rebelión de Absalón fue consecuencia de un pecado propio de David. Pero anteriormente hicimos la observación que la vida de David no era perfecta, no fue perfecta. Lo que sí tenía era un corazón conforme a Dios y a su palabra. A pesar de su pecado, David nunca perdió su corazón de entregárselo a Dios siempre. Tenía mucho más que conocimientos. David sabía que lo que él era para adorar, era para, amados, a alabar a Dios. Esta es la preparación de un gran guerrero espiritual. Lea los salmos, se va a dar cuenta cómo David alaba al Señor. Simplemente el Salmo 117, antes de entrar al 19, alabar al Señor, naciones todas, pueblos, alabarle. Alabarle. El último salmo, Salmo 150, alabar a Jehová con panderos, con címbalos, con cuerdas, a todo lo que respire. David era un hombre que se daba a la alabanza y a la adoración. Ahora, ya voy a terminar, ya vénganse los músicos. A través de este estudio, se nos va a desafiar a ser un guerrero de Dios. A ti, a mí, se nos va a desafiar a ser un guerrero de Dios. Nuestro corazón quedará abierto y expuesto tal cual es. Cuando nos examinemos conforme a la palabra de Dios, en otras palabras, vamos a ver nuestro corazón reflejado en la palabra de Dios. Nuestro corazón quedará abierto. Ahora, Dios está listo para efectuar y llevar a cabo una cirugía a corazón abierto. Él quiere darnos un corazón que sea fuerte y que esté listo para la batalla. Es lo que Dios quiere hacer. Todo empieza y termina con nuestra actitud del corazón. Recordemos que un corazón sensible a la palabra de Dios es lo único que nos va a poder equipar para el viaje al corazón de Dios. ¿Quieres llegar al corazón de Dios? Tienes que tener un corazón dispuesto para que aprendas principios del corazón de Dios al tuyo. Por eso Proverbios, yo se lo cité la semana pasada. Y mire lo que dice Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda
tu corazón, porque de él mana, de ahí sale el manantial de la vida. Si tú permites que tu corazón se dañe por lo que dicen, por lo que piensan, por lo que estás viviendo en tu vida, ¿qué crees que va a salir de ahí? Porque de ahí sale la profundidad. De lo profundo del corazón habla ¿qué? Habla la boca. Por eso este Salmo 119 me va a ayudar a mí, te va a ayudar a ti a escudriñar el corazón. Vamos a hacer un viaje al corazón de Dios para que Él examine el nuestro. Lo que a David le ayudó en su relación con Dios, en su vida, fue su apariencia, su actitud, la unción que él tenía y la adoración que le hacía a Dios y a su palabra. Estas son cosas que nos van a preparar a ti y a mí una vez que entremos al Salmo 119. Amén. ¿Aprendió algo? ¿Está listo para el viaje? Amén. Den un aplauso fuerte a nuestro Dios. Póngase de pie. Cierre sus ojos. Padre, te doy gracias porque tu palabra es veraz y en ella tú nos enseñas estos principios de vida de hombres y mujeres que caminaron contigo, Dios. David es uno de ellos, un hombre conforme a tu corazón. Permite, Dios, que en el estudio de tu palabra, en el estudio, Dios, de este salmo, que pasemos por una cirugía corazón abierto, espiritualmente hablando, que examines nuestro corazón y nos hagas ver y entender los cambios que necesitamos hacer. Queremos tener tu corazón, queremos tener tu unción y tu guía. Yo declaro en cada persona, hombre y mujer aquí, que tu voluntad se vaya perfeccionando en la vida de tu pueblo. Y a ti te doy toda la gloria y toda la honra. Amén.